Buenos días. Para continuar con el ciclo de exposiciones, nosotros somos el equipo número 3 y estamos conformados por el ingeniero David Pérez, el ingeniero Javier Álvarez, la licenciada Irianis Carrasco y mi persona, la abogada Digis Machado. En esta oportunidad les vamos a explicar un poco acerca de la estructura de división del trabajo, el diagrama de Gantt y los diagramas de PER y de CPM. Como primer punto tenemos la estructura de la división del trabajo. La estructura de la división del trabajo, también denominada estructura detallada del trabajo o por sus siglas EDT, fue una proposición laboral que surgió en el año 1776, postulada por el economista y filósofo escocés Adam Smith. En sus investigaciones, este filósofo y economista logró constatar que cuando se dividían las tareas y actividades dentro de una empresa u organización, se veían mejores índices en cuanto a la eficacia y eficiencia del trabajo o servicio prestado por esta empresa. De tal forma que la EDT es la división del proyecto organizacional planteado de forma sistemática y lógica con la finalidad de cumplir los objetivos específicos y generales planteados por la empresa durante el año fiscal. En este sentido, dividir el proyecto o la estructura de trabajo en pequeños paquetes o categorías generales da un resultado de una estructura jerárquica descendiente, tan delimitada y tan estructurada que pueda ser programada, presupuestada y controlada. Ahora bien, una vez que hemos determinado qué es la estructura de la división del trabajo, es necesario señalar cómo se estructura esta división o cómo se llega a esta división. En primer lugar, pudiendo constatar cuál es el producto que se desea obtener. La finalidad que se desea obtener de la estructura de la división del trabajo es poder elaborar ciertos departamentos estructurados jerárquicamente de forma descendiente para asignarles un trabajo o actividad determinada. La segunda forma de estructurar o la segunda etapa para estructurar la división de un trabajo es las actividades que se realizarán para crear el producto. Es decir, cuáles son aquellas conductas, cuáles son aquellas tareas, cuáles son aquellas estrategias que van a utilizar cada uno de los departamentos estructurados para poder lograr la consecución del producto o servicio prestado. La tercera etapa es definir los módulos o etapas del proyecto, es decir, un inicio, un desarrollo y un cierre. ¿Cuáles son las etapas o pasos que se van a realizar para poder establecer este proyecto y lograr la consecución de la finalidad del mismo? Como cuarta etapa tenemos definir o nombrar los responsables de las etapas y actividades que conforman el proyecto. Este es un punto crucial para que tenga éxito el proyecto planteado. Es decir, en cada departamento debe ser nombrado un gerente de proyecto y los demás de cierta forma expertos que van a aportar todos sus conocimientos para poder realizar de forma exitosa el proyecto planteado. De tal forma que llegamos al punto de la conformación del equipo de trabajo, que era lo que les venía hablando anteriormente. Es crucial que en cada departamento que ha sido asignado para poder conseguir lo que viene siendo los objetivos específicos y generales del proyecto, es necesario que haya un jefe o una persona responsable del resto de individuos que conforman ese departamento. En este sentido, lo crucial durante la división del trabajo es necesario colocar un gerente de proyectos, un ingeniero de proyectos y un gerente de construcción del proyecto, así como supervisores de costos, de programaciones, lo que viene siendo ingenieros de construcción para las etapas del proyecto y demás personal calificado para la consecución del mismo. Muy buenas tardes, dando continuidad a nuestra exposición. Les estaré hablando un poco sobre el diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt es una herramienta de gestión que permite planificar y programar tareas a lo largo de un periodo determinado. Gracias a una fácil y cómoda visualización de las acciones previstas, permite realizar el seguimiento y control del progreso de cada una de las etapas del proyecto y además reproducir gráficamente sus tareas, su duración, su secuencia del calendario general del proyecto. Este diagrama fue desarrollado por Henry Lawrence Gantt a inicios del siglo XX. El diagrama muestra un gráfico de barras horizontales ordenadas por tareas a realizar en secuencia de tiempos concretas. Las acciones
de estas actividades se vincula en una posición de un cronograma. El gráfico de diagrama de Gantt es un sistema de coordenadas las cuales están representadas por dos ejes: el vertical, donde se ubican las tareas que se deben realizar al inicio y final del proyecto, mientras que el horizontal corresponde a los tiempos. En función de cada una de las actividades se van conformando el proyecto. Los valores están ubicados en el eje horizontal, deben definirse en días, semanas, meses, semestres, incluso hasta años, eso dependiendo de la gestión de proyecto que se va a realizar. Dentro del diagrama de Gantt se cuenta con una serie de componentes, entre los cuales se encuentran las fechas, las tareas, los plazos de tiempo, las tareas interdependientes y el progreso. La fecha es el inicio y el final de cada una de las actividades. Las tareas son las actividades que se van a estar realizando. Los plazos de tiempo es el tiempo que se va a llevar a cabo cada una de sus actividades. Las tareas interdependientes, si hay tareas que no dependen que la otra haya culminado, se puede iniciar. Y el progreso muestra exactamente cómo se está desarrollando el proyecto. Asimismo, dentro de las ventajas que ofrece el diagrama de Gantt está la claridad, una vista general simplificada, datos sobre el rendimiento, una mejor gestión en el tiempo y flexibilidad. Dentro de las desventajas tenemos complejidad, linealidad cronológica y trabajo arduo. Esa es parte de la desventaja que tenemos utilizando esta herramienta. Un ejemplo muy sencillo del diagrama de Gantt a nivel empresarial, cuando se va a realizar un nuevo producto, es que se debe diseñar cada una de las etapas que se debe cumplir para el desarrollo del mismo. Se debe cumplir con los lapsos para cumplir el proyecto que se tiene. Es aquí donde se toman las buenas decisiones si hay cualquier inconveniente y se debe de alguna u otra forma reajustarlo. El diagrama de Gantt es muy importante, ¿verdad?, para cualquier proyecto, ya que logra cumplir el objetivo a través de una planificación y una implementación de los recursos que sean mejor distribuidos. Los gestores de proyectos lo utilizan para tener una visión general de lo que se ha planteado. Buenas tardes, mi nombre es Javier Álvarez y vamos a tocar el tema del diagrama de PERT o el Program Evaluations and Review Techniques. Pero ¿qué es el diagrama de PERT? Pues que el diagrama de PERT no es más que una herramienta que se utiliza para programar, organizar y planificar en detalles las tareas de un proyecto. Este es una representación visual de las tareas de un proyecto y las dependencias conectadas a cada una de ellas. Es importante tener en cuenta ciertos pasos que nos van a permitir que nuestro diagrama de PERT se desarrolle de manera exitosa, y esto implica identificar y recopilar la información y las tareas necesarias para el proyecto. Se puede comenzar desde la planificación del mismo y de manera similar a como normalmente lo haríamos con la fase inicial de gestión. Hablemos acerca del numeral 2, que es define el departamento de las tareas. Esta es la dependencia de una tarea o un hito que depende de que se finalice una tarea antes de poder iniciarse. Esto a veces se denomina como una relación lógica, y a menudo se usa una estructura de desglose de los trabajos. El punto número 3 habla sobre vincula las tareas del proyecto. Una vez que se han creado las dependencias de las tareas,
se pueden crear el diagrama de PER, vinculando las tareas del proyecto entre sí. Estas conexiones constan de flechas que pueden ser que representan las tareas y otras cosas de eventos o hitos. Establecido el cronograma del proyecto, nuestro número 4. A esta altura se debe ya estipular o debe estimar la duración total del proyecto, utilizando el método de ruta crítica y la fórmula de PER. Ya sabemos que la ruta crítica es una secuencia de más tareas y que se debe llevar a cabo para finalizar con completo éxito este proyecto. 5. Gestión de progreso de las tareas. Es el paso final para crear un diagrama de PER, es gestionar el progreso de dichas tareas hasta la finalización del mismo. Esto se puede hacer cerrando dependencias y mitigando problemas a lo largo del camino. Es decir, con estos 5 pasos podemos realizar nuestro diagrama de PER o el diagrama de Programs, Evaluations and Review. Sus ventajas están que requiere una planificación detallada, proporcionar una herramienta para monitorear el estado del programa y no se basa en una única estimación de duración de actividades. Entonces este diagrama realmente nos va a facilitar a la hora de realizar nuestro proyecto calcular la estimación de nuestras tareas y cuánto va a ser el tiempo total de los mismos. Muchas gracias. Buenas tardes. Para continuar y darle culminación a este ciclo de exposición, hablaremos un poco sobre el método de la ruta crítica o diagrama CPM, como se conoce en sus siglas en inglés. Esto no es más que un algoritmo basado en la teoría de redes que permite calcular el tiempo mínimo de realización de un proyecto, que tiene como principal característica, de hecho se conoce como un método determinístico que se refiere a todo lo que tiene que tiene todos los datos necesarios para predecir o determinar el resultado en un 100% de certeza. Este es un proceso que permite incluso calcular las salidas. En fin, es un método que al aplicarse o al repetirlo en idénticas condiciones se obtiene el mismo resultado. El origen de este diagrama fue en un centro de operaciones que lo desarrolló para las firmas DuPont y Remington Rand. Se considera que como fecha de su creación, en un intervalo de tiempo entre diciembre de 1956 y febrero de 1959. Hay algo que se debe considerar y es que para calcularlo en este método, para ser calculado, hay que considerar 2 reglas básicas. La primera es que cada actividad debe ser identificada con 2 nodos, uno al inicio y otro al final. Y la segunda regla es que si 2 actividades van en un mismo nodo final, hay que utilizar una ficticia que se representa con un arco de puntos. También por aquí coloqué, ¿verdad?, como el método de la ruta crítica usa tiempos ciertos o estimados y consiste prácticamente en identificar todas las actividades que permiten o que involucran en el proyecto o que están involucradas dentro del proyecto, establecer relaciones entre las actividades, es decir, decidir cuál va a ser o cómo se debe hacer para comenzar antes y cuál debe ser para seguir después, o sea, el paso a paso. Construir, como número 3, ¿verdad?, construir una red o diagrama conectado con las diferentes actividades que se relacionan entre sí. Definir el costo y tiempo estimado para cada actividad es otro paso que se debe seguir. Identificar la ruta crítica y las holguras de las actividades que componen el proyecto. Y como último paso, utilizar el diagrama como ayuda para planear, supervisar y controlar el proyecto. En términos menos científicos o menos estructurados, básicamente esta ruta crítica es la serie de pasos que se necesita para hacer un proyecto que pudiera ser realizado en su totalidad. Es decir, son las secuencias o el paso a paso minucioso de la más larga de las actividades o lo que tiene que ver con
todos los pasos que se van a seguir en un proyecto determinado. Previo a esto, este proyecto debe tener sus propios objetivos claros y específicos y debe realizarse en un tiempo para completar la totalidad del proyecto. Yo pudiera decir que es un mapa pero muy detallado de todas las tareas que se tienen que hacer para alcanzar un objetivo en un proyecto o para alcanzar la totalidad del proyecto. Por supuesto, sin obviar los objetivos que busca que el proyecto, por ejemplo, si yo tengo una empresa y mi empresa quiere mejorar su rendimiento, yo tengo que dar de modo específico cuáles son todas esas tareas que hay que hacer o que hay que seguir, incluso desde la primera reunión, que es sentarse con los directivos, incluso si es de tomarse un café, de hacer un memorando, de si se van a hacer descanso, o sea, ese tiempo o ese paso a paso minucioso que se van a considerar para que este proyecto o el objetivo de este proyecto sea dado. Esto no es más que un resumen de lo que representa o de lo que tiene que ver con todo en este caso, mi punto a tratar, que fue el método de la ruta crítica o el diagrama del CPM, como sus siglas en inglés. Muy buenas tardes, gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.